Hola, ¿qué tal? Bueno, y arrancamos en otro episodio más de los cuentos de la cripto, el episodio 3. El día de hoy me acompaña Rodrigo Icaza, que es otra personalidad del ecosistema blockchain y cripto en Panamá desde hace muchísimos años. Desde que yo tengo uso de razón en el mundo cripto, Rodrigo está en todo, periódicos, entrevistas de televisión, eventos sociales, en todo. Así que tenemos la oportunidad de escuchar los cuentos de la cripto de Rodrigo. Así que, Rodrigo, bienvenido. Gracias, Johan. ¿Cómo estás? Bueno, interesado en lo que vamos a conversar, sobre todo por las historias. Claro que sí. Mira, vamos a arrancar por lo básico. ¿Cómo entra Rodrigo y Casa al mundo cripto? ¿Cuál es ese primer contacto? Mira, ese salto es bastante interesante porque esto ocurre en el 2015. En el 2015, para julio, yo renuncio al lugar donde yo trabajaba porque iba para otra empresa. Y resulta que esa empresa para la cual yo supuestamente iba, al final no me contrató y me quedé como que, ¿qué hago? ¿Busco En el aire. trabajo? ¿Qué hago? Un amigo de la escuela me escribe y me dice, hey Rodrigo, mira que mi novia y yo estamos desarrollando un proyecto, no sé qué. Y bueno, resulta que yo los escuché, me llamó la atención la idea del proyecto. En ese momento estamos hablando de que lo que llamaba la atención eran los multiniveles. Claro. Entonces yo me uní al equipo de mi amigo junto con la novia. Pero después comenzaron a pasar cosas en esa organización, que era una organización, digamos, seria en ese momento, y ya estábamos hablando entre finales del 2015, principios del 2016. Comenzaron a pasar cosas en esa organización y resulta que quienes, digamos, lideraban ese grupo en esa organización comenzaron a promocionar OneCoin. Resulta Ok, que, resulta tenemos que, otra víctima. resulta que eso fue en enero del 2016. Comenzaron a promocionar OneCoin dentro de esa organización de multinivel y resulta que entonces toda esa organización saltó para OneCoin. Dentro de ese salto, entonces fuimos muchos los que comenzamos a ver el tema OneCoin. Pero te soy honesto que cuando escuché la primera vez, dije que la presentación no entendía nada, nada. Yo salí de una presentación con un dolor de cabeza enorme porque te hablaban de que los Rolex, de que los carros, las inversiones que había que hacer desde 100 euros en adelante, que habían personas que tenían 200.000 euros y que habían invertido. Bueno, la cosa es que al final mi amigo, la novia y yo comenzamos nosotros a conversar y a, digamos, como a examinar lo que era OneCoin en el 2016. Ya te estoy hablando de enero, febrero. Y resulta que comenzamos a buscar información, pero en lo que íbamos buscando información también pusimos dinero. Entonces, Eh, al tiempo, los tres quedamos con que, mira, pero esta señora, que era Roja Ignatova, aparece en la revista Forbes. Ajá, pero espérate, ¿eso es una pauta o es que la revista la colocó a ella por ser una referencia en temas de finanzas? Entonces quedamos con esa duda de si era una pauta y comenzamos a indagar mucho más y comenzamos a buscar a los personajes que estaban alrededor de ella y comenzamos a descubrir cosas y al final decidimos, mira, ya metimos dinero aquí, pero vamos a salirnos de esto porque la verdad es que parece una estafa. Así que, bueno, resulta que dentro del grupo ese que se había conformado también dentro de OneCoin, al final lo que decidimos fue vamos a salirnos, hicimos un reclamo a los que supuestamente eran los líderes de esa red. Y bueno, resulta que algunos nos devolvieron, digamos, el dinero inicial que habíamos colocado, pero otros no pudieron. Y bueno, yo seguí mi camino como tal, pero luego otra persona me contacta y me dice, mira Rodrigo, que hay una criptomoneda que donde tú inviertes, ella te paga todos los días. Todos los días vas a recibir pagos. Y es que así. Entonces ya venía con el tema OneCoin, ya venía ahora con esta nueva criptomoneda y me quedé yo como que, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Resulta que ese proyecto que se llamaba en ese momento Edinar Coin
A mí me llamó la atención porque a diferencia de lo que era OneCoin, acá tú no tenías que poner sumas de dinero enormes, pero tenían digamos, como un plan de capacitación. Y como yo vengo del rubro universitario, donde a ti te enseñan que todo lo que tú conozcas debe estar sustentado con base científica y demás, yo, bueno, comencé a indagar un poquito sobre, digamos, un fondo para ver cómo era que funcionaba. Ya yo veía que podía sacar, metía, sacaba, metía, sacaba. Ya decía yo, ok, esto ya es más legit, ya no es tanto como estafa. Pero resulta que como 2 meses después convirtieron ese coin en otro coin y resulta que todos aquellos que teníamos ese coin, al final eso se fue disque de 1200 y pico a cero. Entonces, ese fue el primer rug pull que yo viví, pero la comunidad realmente que salió más afectada en ese momento era la comunidad española, la comunidad de Madrid, era donde había mucha más gente promocionando esta Sí, pero cripto. estos temas de dinares me suena Ujú. porque entiendo que era una historia, o sea, los dinares es una moneda súper antigua, creo que estoy en lo correcto, Sí, ¿cierto? pero este era un Edinar coin, o sea, era una versión electrónica De los de los dinares. dinares, exacto. Pero era un proyecto, digamos, ya cripto, blockchain, descentralizado. Ok. Resulta que como, Y mira, ajá, pregunta, te voy a interrumpir porque tocaste un tema que puedo decir que gran parte de la gente que conoció cripto lo conoció a través de un multinivel. sí, la mayoría. ¿Qué tú opinas de los multiniveles? Mira, yo siempre he sido mucho de buscar bases y te puedo decir algo. Por lo menos España tiene una ley de comercio al minorista donde se incluye el tema de los multiniveles, donde al promotor de un multinivel, de un producto o un servicio, lo consideran como un comerciante y por lo tanto como comerciante debe cumplir con todas las formalidades de un negocio, es decir, está sujeto a tratamiento fiscal, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien los multiniveles deben tener ciertas características para que el multinivel funcione, muchas veces el multinivel no es tratado, porque al final el multinivel es un programa de venta directa de un cien por producto o ciento un servicio, pero el multinivel muchas veces no es tratado como tal, sino que es tratado más como, mira, mete plata, refiere amigos y así. Entonces al final se crea una cadena o una red de personas que meten su dinero y buscan a otros para meter dinero, pero no se dedican a vender un producto. Entonces, esa es la diferencia que hay con el multinivel real a diferencia de las pirámides. Entonces, cien por pero ciento hay, por lo menos en ese momento, había bases jurídicas para decir, esto debe funcionar de esta manera y debes cumplir igual con todas las formalidades comerciales en España. Pero acá en Latinoamérica eso no existe y en Panamá todavía han pasado ya que casi 10 años desde aquel entonces, o 10 años ya, porque estamos en 2025 y todavía ningún diputado, nadie ha hablado de regular multiniveles. Entonces siguen como en esa zona gris. Pero bueno, Digo, te lo pregunto porque los multiniveles, o sea, el network marketing al final es una industria enorme, que hay empresas muy serias que tienen un producto validado y simple y sencillamente ellos lo que hacen es que cortan presupuesto de de marketing, marketing exacto. y otros volúmenes que son muchísimo dinero y lo pagan a aquella persona que puede armar una red de distribución para comercializar un producto. El problema es que con la llegada de las cripto, las empresas pirámides, que no son de la industria del network marketing, tomaron la innovación y la tecnología y la complejidad de la tecnología para crear productos y monedas detrás del network marketing o del multinivel que no tenían ninguna base y muchos hemos caído Tal cual. en esa tendencia. Y digo, gracias a Dios, puedo decir que hay mucha gente que conoció las cripto producto de un multinivel al que le fue mal y lo estafaron, pero que continuó, se siguió educando, se siguió capacitando y todavía están de pie al día de hoy. Bueno,
realmente hay muchos temas con el multinivel y la verdad es que hay que tener ojo clínico para saber cuándo es una cosa y cuándo es la otra, porque fuera del mundo cripto también, o sea, a ti te pueden vender un multinivel o más bien un piramidal disfrazado de multinivel cuando se trate de servicios, o sea, de intangibles. Entonces, ¿cómo tú garantizas realmente que existe que ese intangible realmente aporta un valor como tal y no es una fachada? Pero como bien dices, en el tema de cripto ya es mucho más complejo porque estamos hablando precisamente de intangibles y que te venden una historia y te meten un cuento por acá y cuando vas a ver, te Brother, es que te rotulearon. venden el intangible y te dicen, aquí está la plataforma, Exacto. tengo 200 monedas y el valor del mercado de la moneda en la plataforma es de $50 y no ha parado de subir en los últimos 3 meses. Y la gente empieza a sacar sus matemáticas y sus números, pero no se dan cuenta, precisamente por la complejidad del Sí. desconocimiento, de que Bueno, a dónde puedes vender esa moneda. OneCoin era así. OneCoin era Exacto. así. Yo recuerdo que te hablaban dizque, de la dificultad y esa dificultad se hacía cada vez más difícil y eso hacía que el precio subiera. Y uno nunca preguntaba, pero ¿por qué no baja? Siempre era a la alza, siempre subía. Entonces, y la gente emocionada metiendo su plata. Pero bueno, con el tema, después de Dinar Coin, como yo siempre he sido peleón, resulta que yo contacté a unos rusos y me contestaron dos. Y yo tenía una comunidad que había conformado a través de eso. Y a través de esos rusos, que cuando hicimos el reclamo, los rusos dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer un recálculo de lo que ustedes tenían y se los vamos a devolver. Y así fue como yo también dije, así fue como recuperé. Porque ya, o Claro. sea, ya te digo, lo que yo tenía en Edinar lo convirtieron a 1000 y tanto. O sea, que yo quedé con 0 puntos. Cuando eso Ya bajó, te ya eso evaluaron. nada, eso no El valía nada. Entonces, bueno, los rusos se encargaron de hacer el recálculo y a un grupito nos recalcularon. Después que ya cuando se comenzaron a dar cuenta de que la gente que pedía recálculo se desaparecieron. Pero después de eso ya quedé como con la intriga de, bueno, el tema cripto y demás, vamos a ver qué es lo que hay. Comencé a buscar entonces el tema de si había alguna universidad que impartía algún tipo de formación en criptos. Y resulta que en el 2016 encuentro a la Universidad de Nicosia. La Universidad de Nicosia, desde el 2013, ya tenía un programa que era una maestría científica en monedas digitales, que posteriormente le cambiaron el nombre. Y para tú ingresar a la maestría, tú tenías que pasar el primer módulo, que era el MOOC, que era Introducción a Monedas Digitales. Cuando yo dije, bueno, vamos a probar de qué va esto, y uno de los docentes del primer módulo era Andreas Antonopoulos, que es el autor de Mastering Bitcoin. una eminencia. Y resulta que Andreas Antonopoulos con el decano, si mal no recuerdo, de la Facultad de Tecnología o de Economía, entonces impartían este módulo de introducción a monedas digitales. Si tú pasabas digamos, ese primer MOOC, ese primer módulo, tenías la opción de estudiar la maestría completa. Entonces, bueno, yo nada más me interesé solamente en el MOOC como para conocer y ahí fue donde realmente me enteré y me di cuenta de lo que era realmente Bitcoin. Todos los componentes de programación que había que estudiar, el tema cómo se miraba desde la perspectiva de economía, luego la perspectiva regulatoria, lo que existía en ese momento, estamos hablando del 2016. Eso fue a finales del 2016, octubre del 2016 a diciembre del 2016 que hice el programa. Y allí realmente fue que entendí que no era un tema de inversión, sino un tema de computación aplicada al sector financiero y al sector económico. O sea que podemos decir que ese Ujú. momento fue como un, ¿cómo es que le llaman? Es un aha moment. Es como que te hizo clic y entendiste el potencial Claro, exacto. alrededor de cripto. Sí, fue justamente con ellos. Ahora, lo complicado del tema es que el programa te imaginarás en inglés, ¿no? Entonces, Claro. entonces pero ahí comprendes realmente de qué va la tecnología. Ya cuando ves a una universidad que tiene un programa donde te hablan de ciencia, no te hablan de inversión, te hablan es de ciencia, porque te hablaban de estructura de datos, te hablaban de todo lo que compone Bitcoin como tal.
ya tú dices, espérate, esto es otra cosa. Entonces, lo que decidí hacer en aquel momento fue, ok, en Panamá se está hablando mucho de cripto, pero desde una perspectiva o una óptica de invierte. Invierte hasta tu propio jefe, vas a tener libertad financiera, etcétera. Vamos a hacer algo. Vamos a hablar de Bitcoin, pero desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de la universidad, de lo que yo aprendí con la Universidad de Nicosia. Entonces ahí fue cuando comencé a hacer algunos talleres, a hacer algunas presentaciones. En Panamá prácticamente era nulo el tema y resulta que para febrero del 2017 hubo una persona que en ese momento vino a Panamá y comenzó a buscar referencias específicamente en Twitter sobre quién está hablando de Bitcoin en Panamá y él lo que hizo fue una convocatoria para hacer un meetup de Bitcoin. Entonces me llamó la atención, yo fui, me salió la publicidad, entonces yo fui precisamente a ese meetup y ahí fue donde conocí a Jorge Farías, que era en ese momento el CEO de CryptoBuyer, y hicimos buen match, hicimos clic. Y con Jorge comenzamos entonces como a, digamos, como a, ok, vamos a hacer esto más recurrente, vamos a hacer talleres, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer meetups, que se hacían todos los jueves, una vez cada jueves teníamos un meetup en un restaurante que se llamaba Nómada Cuisine en Avenida Balboa, específicamente en Balboa Boutiques. Y Claro, que ahí después estaba una blockchain Embassy. exacto, pero primero hacíamos, digamos, los meetups arriba, en la planta de arriba, Ok, y pasaron eso fue en marzo, no, perdón, entre febrero y marzo, sí, del 2017. Y no fue sino hasta agosto o julio, finales de julio, agosto, que entonces ya Jorge venía con la idea de crear lo que era el Panama Blockchain Embassy. Y se hizo en la parte de abajo del Balboa Boutiques. Entonces allí ese era como nuestro espacio de enseñarle a la gente cómo funcionaba Bitcoin, cómo funcionaban las criptos. Y para ese momento, o sea que empezaron a desarrollar la comunidad en Panamá ay, a través sí, de educación, exacto. talleres, conocimiento, etcétera. Que de hecho digo yo, la primera generación de Bitcoiners en Panamá que llegó entre 2013 y 2014, iba al principio a esos meetups y ahí fue donde quizás se comenzó a fortalecer el grupo, la comunidad. Ya comenzó a llegar Aldo, comenzó a llegar Fernando, comenzaron a llegar otras personas y eso comenzó a crecer y a moverse. Entonces habían otros actores, por ejemplo, como Ira Miller, comenzaron a llegar personas. Tanto así que, bueno, pues se lanza el Panama Blockchain Embassy, eso fue en 2017. En septiembre del 2017 también con Jorge lo que hice fue que yo escribí una guía, un libro llamado Aprendiendo a usar Bitcoin, una guía sencilla para nuevos usuarios, que básicamente explicaba con palabras simples lo que era, como para que la gente entendiera realmente de qué iba la tecnología, qué cosas se podían hacer, las regulaciones que había en ese momento y no había casi. Pero después de eso, digamos, a 2018, a principios del 2018, llegan unos inversionistas canadienses, deciden apostar por lo que se estaba haciendo, invirtieron y bueno, fue creciendo y recuerdo que en 2018, por ejemplo, se hizo Panama Glass y Panama Glass fue la primera conferencia blockchain que se hizo en Panamá, que se hizo en Ciudad del Saber con un enfoque de transparencia. Después, como 2 meses después de Panama Glass, se hizo el Panam Chain, que era la conferencia FinTech Blockchain. Y ahí fue cuando vino Andreas Antonopoulos a Panamá, a esta conferencia. También se hizo en Ciudad del Saber. Y después, entonces, vinieron otros temas, como por ejemplo el desarrollo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, la separación de lo que era el equipo del Panama Blockchain Embassy, luego algunos nos fuimos para Blockchain Space, luego La comunidad empezó a crecer y se a empezaron a crear multiplicar, forks sí. de comunidades. De hecho, recuerdo que Aldo tenía el Hodl My Beer. Entonces, todos los jueves, después de cada meetup, Aldo se llevaba a la gente había una cervecería artesanal arriba del Balboa Boutiques. Entonces la gente se quedaba haciendo networking ahí tomando cerveza.
Y allí se comenzaron Claro, entonces entonces ya entiendo los tres forks, porque ahí salió CryptoFrix entonces. sí, porque CryptoFrix es como la evolución del Hodl My Beer, digo yo. Pero entonces de allí Exacto. comenzaron a separar, a segregarse, a crear los grupos. Entonces, al final, bueno, termina el curso con el Panama Blockchain Embassy, ya entonces nos movemos hacia la Cámara. Y la Cámara ya tenía más un enfoque, digamos, como institucional privado, sobre todo por el lenguaje. El lenguaje corporativo es mucho más estructurado, mucho más O sea, que la rígido. cámara nació en el 2018. Nació en el 2018. La Cámara de Comercio Digital y Blockchain nació en mayo del 2018, pero Ok. realmente comenzó el auge fue en el 2019, cuando se hizo el primer evento en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, donde se hablaba sobre blockchain y demás. Y bueno, ya después vino el tema de pandemias, muchas cosas se detuvieron, pero los inicios en Panamá fueron así. Fue mucho de iniciar para evitar caer en estafas, para evitar que la gente invirtiera en cosas que no conocía y simplemente se dejaban llevar por por la emoción de tener dinero. Y hablando un poquito porque, a ver, creo que tú tienes la mayor trayectoria en Panamá en temas de cripto y comunidades. Y a mí me apasionan las comunidades porque para mí tienen muchísimo poder y una responsabilidad importante en el crecimiento del ecosistema. Según tu perspectiva, ¿cómo tú has visto la evolución de la comunidad cripto en Panamá? ¿Y hacia dónde tú crees que se va a dirigir la comunidad en los próximos años? Ok, mira, el tema de las comunidades, y esto lo aprendí ahora estando en Crypto y Blockchain Web3. Creo que este tema ha evolucionado tanto que ahora las empresas, para poderse posicionar, necesitan una comunidad de respaldo, sobre todo por entornos digitales. Y eso lo he venido estudiando y analizando ya desde hace algún tiempo, donde la importancia que tienen las comunidades a partir de los clientes, a partir esto vendría siendo los grupos de interés o los stakeholders, tienen una relevancia importante porque esta comunidad o este ecosistema cripto básicamente te dice, hoy puede ser relevante y ya mañana no. Y así hemos visto que figuras han entrado al ecosistema, se han vuelto relevantes y figuras han salido del ecosistema, porque la gente no sigue líderes en estas comunidades. Pero hay algo bastante interesante que es que todavía muchas personas, por lo menos en Panamá, ingresan a las comunidades con ganas de buscar una opción de tener dinero. Ese digamos, es el principal foco. ¿Y por qué? Porque es lo que se ha divulgado. Invierte, vas a ganar. Cuando Bitcoin sube, todo el mundo quiere comprar Bitcoin. Cuando Bitcoin baja, entonces Bitcoin es la estafa. Explotó la burbuja, se murió Bitcoin. Decía Juan, yo le decía a Juan que las comunidades cripto crecen y hablan más cuando los precios van hacia arriba y se callan y se desaparecen cuando estamos en bear market, Exacto. cuando estamos abajo. Se salen de los Sí, grupos sí, y sí, todo. sí, tal cual. Y hay un silencio enorme. Sin embargo, lo cierto es que hay mucha gente en las comunidades que todavía tienen esta forma de pensar de que quieren, de que han ingresado a una comunidad para ganar. Sin embargo, el reto es hacer que estas personas que entran a las comunidades entiendan que si están en una comunidad es porque van a desarrollar algo con la tecnología. Perderán plata al inicio, pero si logran desarrollar algo de valor con la tecnología, pueden ganar dinero. Entonces, allí, por ejemplo, hay mucha gente que ahorita le están metiendo duro a XRP, porque es digamos, como la tendencia por el tema judicial y demás. Y bueno, pero al final no se trata de invertir, sino de querer construir algo que realmente sea sólido para el desarrollo y la innovación de la industria y eso entonces le genere utilidad. De hecho, en la actualidad hay varios proyectos por allí que nacieron así, que nacieron con muy poco y han ido creciendo y han ido evolucionando, pero ese es el reto de las comunidades, a que las personas que sus integrantes entiendan que no están en una comunidad para ganar dinero a través del trading. Si es trader y le va bien en el trading, perfecto, pero hay personas que no van a ser traders. Yo no soy trader y nunca lo voy a hacer. Siempre digo eso. Yo veo que el gráfico va bajando y a mí me da ansiedad. Entonces,
Entonces, pero hay proyectos que se pueden desarrollar. Por ejemplo, te puedo poner el caso de los chicos que están en el área de ambiente. Algunos quieren desarrollar un proyecto de minería utilizando energía hidroeléctrica, utilizando las hidroeléctricas y me han comentado, yo quiero usar la hidroeléctrica que está en el área de la mina, porque no se está usando y se está perdiendo. Y eso es un proyecto que a la larga brinda rentabilidad y brinda utilidad porque vas a usar esa energía hidroeléctrica para generar bitcoins. Por otro lado, Sí, que yo creo que también en la medida que la gente entienda de que las comunidades existen para crear el ujú, ecosistema y la base para que se genere valor y producto de que eso que se genera se generen oportunidades que si se concretan pueden monetizar ujú. lo que ahí se produce Ahora, hay otro perfil también dentro de las comunidades que son los chicos que buscan un empleo. también. Y eso es importante porque quizás no todos van a emprender, no todos van a desarrollar productos o proyectos. Hay otros que van a buscar empleos y ya me han contactado y me dicen, Rodrigo, mira mi currículum, bueno, déjame mandárselo a fulanito, menganito y sultanito. A ver, porque cada uno hace dinero como bien le parezca, como crea que es mejor para su perfil. Y O con lo que le apasiona sí, también, exacto. porque ese es otro tema de las comunidades. Sí, Es tal como que, cual, bueno, dime con quién andas y te diré tal quién cual, eres. tal cual. Precisamente las comunidades son importantes también en el ecosistema porque estas empresas, cuando van a buscar capital humano, a donde buscan primero son en las Claro, comunidades porque tienen el conocimiento, tienen el know-how, exacto. tienen la relación y digamos que pueden tener un mejor resultado a la hora de buscar a alguien. Sí, total, tal cual. Entonces, hay perfiles, hay diferentes perfiles. Por ejemplo, hay otros que también se dedican al staking, buscan proyectos de staking, tienen sus criptos, las meten en sus billeteras y ahí las dejan. Por ejemplo, siempre pongo el caso, esta chica es una referente en el ecosistema en Panamá. Para mí, es Anabel Hilarsky y su esposo Randy. Claro, Y sí, los Hilarsky para mí son un referente porque ¿cómo comenzaron los Hilarsky? Comenzaron posteando publicaciones en Steemit y a punta de Steemit se compraron su carro y digamos sí, tuvieron, redes sociales, o sea, mejoraron sus... utilizaron el marketing digital y Exacto, redes sociales exacto. y ahora, o sea, tienen una comunidad muy grande. Sí, entonces, y han desarrollado sus proyectos y comenzaron básicamente sin nada. Entonces son muchachos que han iniciado, que iniciaron, dijeron esto es lo nuestro y se han ido por la parte de marketing digital. Entonces son referentes. Quizás hoy los Hilarsky, las personas que entran nuevas no los conocen, pero aquellos que entramos entre 2016, para nosotros son referentes. Yo recuerdo ver a Anabel promocionar los primeros cajeros que se pusieron aquí en Panamá de Bitcoin. Y cada uno busca lo que le gusta, como tú dijiste. Entonces, ese es el reto que hay en las comunidades, entender cuál es el perfil de cada uno. Hay algunos que simplemente entran a las comunidades para aprender, porque hay personas que entran nuevas y dicen, oye, pero ¿por qué no crean un grupo aparte solamente para temas básicos, para yo comprenderlo? Entonces hay de todo. El tema es que en las comunidades hay de todo y siempre hay que estar como monitorizando que no te vayan a meter un enlace scam o te vayan a promocionar algo una pirámide o algo, Sí, te metan gato por liebre ahí en esa o un rug pull. O capacitación. sea, invierte aquí, eso en Exacto. lugar de ir para arriba, abajo. Rodri, y en toda esta trayectoria que tú has tenido a través de los años en la comunidad cripto, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Ok, yo creo, Y cuando hablo de desafío, puede ser un desafío profesional, pero también puede ser una pérdida súper grande que tú dijiste que yo no puedo creer cómo metí mi dinero aquí, bueno, cómo pedí esa, esta cantidad de plata. esas cosas me han pasado, que realmente sí, uno a veces mete, mira, una vez metí un capital en un pump alert, y cuando fui a ver, el 50% o menos había desaparecido. Saqué eso. Pero lo cierto es que para mí, digamos, todo tiene un aprendizaje. Desde aquel Dash que una vez se me extravió, pero resulta que pude ubicar el archivo DAT para poder recuperarlo en la computadora. Y bueno, hice la recuperación desde que celebré mi cumpleaños en 2018 con criptos a partir de los Litecoins que tenía.
Y bueno, una vez un supuesto trader me contacta para hacer trading con mis criptos y yo bien confiado le di dizque, una cantidad de Ethereum, búscalo. En ese, Todavía lo en ese estás Ethereum, esperando. en ese tiempo Ether valía $3, así que no me dolió tanto. Digo, si me damos el precio ahora, Ahora sí, te puedes pero tirar de un edificio. mira, también recuerdo una vez que llegó un chico que es programador al Blockchain Embassy. Ya eran las 7:45, el Blockchain Embassy cerraba a las 8. Y recuerdo que el chico llegó estresado porque le habían hecho phishing y el man perdió 7.000 Ethers en aquel momento. Espérate. $7,000 en Ether o 7,000 7.000 unidades de Ether. $7.000 en Ethers, perdón. $7.000 Ok, en Ethers. ya, me asustaste. $7.000 en Pero Ethers. digo, ¿a qué precio estaba en ese Era 3 y momento? algo. Porque también era un ¿Vale? montón. No, creo que como 3, ¿vale? 2018, 14 aproximadamente. Creo que ese era el rango en ese momento. Digo, eran 1,000 Ethers. Fácil. Entonces, hay cosas que han pasado dentro del ecosistema, pero al final todo lleva a un aprendizaje. Digamos como que los retos más que todo han sido de penetración del mercado en Panamá, desde la perspectiva empresarial, institucional. Mira, mucha gente no entiende de computación y ahora le están hablando de un tema que incluye computación y finanzas. Entonces, es difícil tratar de evangelizar, entre comillas, a una persona que no entiende de computación, que será experta en otras áreas, pero que fácilmente critica el mundo cripto sin entenderlo, que asentarse contigo para entenderlo. O sea, es mucho más fácil criticarlo desde la perspectiva, desde el desconocimiento, que buscar a alguien que realmente sepa, que se lo explique, y aunque salga con migraña porque no lo va a entender a la primera, ese es un reto y un desafío que hay en Panamá. Mira, yo he tenido la oportunidad de capacitar a diferentes personas de diferentes perfiles. Y al final de cada capacitación siempre existe esta frase: yo no sabía que esto era así. Yo pensaba que esto era otra cosa, completamente diferente. Y cuando dicen esto es porque entonces comienzan a ver la parte tecnológica, a ver el lenguaje, a ver las palabras, los conceptos, y ya entonces cambian la postura de reactividad, porque a algunos no les gusta al principio, y ya cuando tú lo ves al final están mucho más tranquilos, mucho más relajados, no lo entienden a la primera, te puedo decir eso. Algunos me han dicho: Rodrigo, tengo que ir a una tercera, a una segunda, tercera y cuarta capacitación para poderlo entender, pero comienzan a ver los conceptos y ya cambia la postura que tienen en torno a las criptos, porque ya, Digo, es que al punto que estamos ahora, cripto y blockchain no es solo tecnología y finanzas, exacto, sino que en el punto donde estamos, con los casos de uso que se dan, entra la parte de modelo de negocio. exacto, Y hay miles de modelos de negocio. Entonces, si te cuesta entender el modelo de negocio que tiene cripto y que tiene un tema tecnológico, se vuelve sí, sí. complicado. Mira, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la parte del registro de documentos en blockchain, pero que tú necesitas criptos, en este caso Polygon, para poder procesar el La documento, para transacción. poder procesar, digamos, la firma de ese documento y registrarlo en blockchain, la gente se queda como que, espérate, es que entonces esto sirve para procesar transacciones o para procesar información. O si nos vamos a, digamos, al uso de blockchain para el registro alimentario, para la trazabilidad alimentaria, para el registro de etiquetas o de información que va en el etiquetado de los productos y demás. O sea, son aplicaciones que parten del concepto madre que es Bitcoin, porque hablar de Bitcoin implica hablar de registro de transacciones y que tú necesitas criptos para procesar esa transacción, más allá del tema de inversión. Entonces, cuando las personas ven esto, dicen: esto yo no lo tenía en el radar, yo pensaba que esto era básicamente un casino, gano y pierdo. Entonces allí es realmente donde está, por lo menos hasta ahora todavía hay muchas personas que lo ven desde solamente la perspectiva trading y no como dinero electrónico en el caso de Bitcoin o como un medio para procesar información en el caso de las fracciones.
criptos que puedes Claro, tener. o sea que podemos decir que para ti un desafío o el desafío más grande es poder cambiar ese mindset o esa percepción de que cripto solo es para generar una Tal ganancia. cual. Pues todavía estamos muy Y ahí, por muy otro en esa línea. lado, claro, y va a costar, o sea, y digamos que las noticias recientes tampoco nos ayudan a cambiar esa perspectiva. O sea, desde el presidente de los Estados Unidos con su En el meme meme coin de coin. Trump, el de la esposa, Claro. hace menos de una semana Con mi ley. con Libra de Milei, nos ponen el trabajo mucho más Sí, complicado. sí, tal cual. Rodri, y ya para ir como que cerrando, ¿tienes alguna anécdota, algún cuento que nos puedas echar que sea como que sorprendente, algo que te haya pasado bueno, ya nos contaste algo malo, algo que te haya pasado bueno, que puedas compartir con la gente? Bueno, mira, yo creo que lo más malo no lo he contado. Ah, ok, aprovechemos. Y es entender y es conocer a las personas con las que te asocias. Ok, Porque a veces resulta que hay personas que te llegan y te dicen, vamos a hacer un negocio. Y suena legit el negocio. Y cuando vas a ver, la persona ha estafado a medio mundo. Le debe plata a medio mundo. Y resulta que entonces te buscan a ti para reclamarte porque esa persona no les ha pagado. Yo ni siquiera sabía de lo que estaba pasando. Entonces, cuando me enteré, yo dije, hasta aquí llegamos. Yo no tengo nada que ver con esto, yo no le firmé papel a nadie, pero hasta aquí llegamos. Entonces es entender con quién te asocias, porque en este mundo hay de todo, en este ecosistema hay de todo. Entonces, te pueden vender una idea, la idea puede ser lo más valiosa posible, pero detrás hay movimientos turbios, usted sea clínico, haga debida diligencia. Y entre las cosas positivas, digamos, XRP to the moon. sabía que ibas a venir por ahí. Eres el XRP Army, el Ripple Army. O sea, que eres un holder bastante arraigado de XRP. Mira, te puedo decir, desde digamos, a mí no, para mí Bitcoin es la mamá de todo el mundo. Sin embargo, cuando tú estudias características de productos y haces comparaciones, tú dices, pero Bitcoin ha tenido la oportunidad de hacer cambios significativos en su red nativa sin irnos a una Layer 1 o una Layer 2, en su red nativa, y no lo han querido hacer. Entonces, desde una perspectiva de innovación, si hay otros proyectos que de alguna manera hacen que la tecnología sea más eficiente para lo que tú necesitas, por ejemplo, hacer transferencias, Litecoin es mucho más eficiente y es un hard fork de Bitcoin. Bueno, es un layer 2. Resulta que Litecoin reduce el tiempo, perdón, reduce el Ay, perdón, yo estoy confundido. Dijiste el Litecoin y yo lo Litecoin. asocié con No, Lightning. Litecoin. Tienes toda la razón. Y Litecoin Litecoin, es un ya. hard fork de Bitcoin. O sea, es una Sí, bifurcación de la red nativa y reduce el tiempo de 10 minutos promedio de validación de bloques a 2.5 minutos. Entonces, eso es más eficiente que 10 minutos. Y así claro. sucesivamente. Si nos vamos al caso de XRP es cuestión de segundos, pero bueno, XRP tiene una connotación un poquito más, entre comillas, anti-Bitcoin, por ser un proyecto más arriesgado a temas bancarios, a temas de transferencias interbancarias, pero la gente lo está usando como si fuera Pero yo Bitcoin. creo que, pero yo creo que Ripple es otro, a ver, es una solución o un caso de uso de blockchain para resolver un problema real de un ecosistema y un mercado meta específico, Exacto, tal cual, que son las transferencias intrabancarias. Sí, interbancarias claro, y que han logrado crear una muy buena plataforma con una tecnología fuerte y que lastimosamente ha sido atacado por gobiernos y por regulaciones que han dilatado un poquito exacto. esa implementación del caso de Mira, uso. pero si nos vamos al tema bancario, los bancos pueden transferir dinero por Bitcoin. El problema con Bitcoin es que es lenta y es, digamos, Y es volátil. no solamente volátil, también es un poquito lenta en cuanto a procesamiento se refiere. Sí, Ojo, y estamos hablando de Bitcoin nativa, no estamos hablando de Lightning. sí, porque Lightning Es es otra cosa. increíblemente rápido. Exacto, pero dentro de la misma red, sin tener que usar Lightning. Entonces allí es donde digamos, ok, ¿qué es lo que quiero hacer?
Ahora, lo atractivo quizás de XRP en este momento es el tema del proceso judicial, del tema político en el que se encuentra, que es lo que, digamos, está haciendo que la gente compre, espera que suba, luego vende, ajá, y después que vende, Hay mucha y después especulación, que, claro. exacto, y después que vende, ¿por dónde va esa plata? Entonces, algunos van a hacer staking, otros se van a meter en otros protocolos y así. Pero nada, esto tiene que ver más que todo con innovación. Entonces yo soy muy partícipe de que Bitcoin es la mamá de todo el mundo, de que Bitcoin debe innovar, de que los desarrolladores Bitcoin deben ponerse a decir, si no hacemos cambios drásticos, nos vamos a quedar. Como el lenguaje COBOL. O sea, hoy quién programa en COBOL. Entonces, Digo, ahora eres Python y exacto, después de Python, exacto. Solidity y todo lo que vaya Entonces yo creo alineado a blockchain, que ¿no? se debe seguir con ese tema de la disrupción y la innovación y no quedarse solamente en lo que la esencia de Bitcoin es, que partió a través de Satoshi Nakamoto, pero hay que arriesgarse un poquito más, cuidando esa esencia, pero entendemos que hay otros retos a nivel de escalabilidad. Y ahí vamos a entrar en el trilema del blockchain y si Exacto, empezamos exacto, a entrar por exacto. ahí podemos quedarnos horas hablando. Pero bueno, ya para cerrar, Rodrigo, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar cripto? Mira, que forme parte de una comunidad, le diría eso, que participe de las actividades que se hacen en las comunidades, que escuche el lenguaje, cómo se habla, qué palabras se usan, que busque material para estudiar. Creo que es lo básico. Es lo básico porque no nos podemos estar dejando llevar por lo que dicen los medios, por mi ley, porque ni siquiera los medios en su mayoría lo entienden, salvo aquellos que Claro, puedan tener criptos. Y si el medio es muy amarillista o tiene una línea muy amarillista, pues tiende a confundir más la esencia de lo que es la ciencia como tal, porque estamos hablando de que esto es ciencias de la computación y aplicación de finanzas y economía. Entonces, entendemos que es importante que se unan o que pertenezca a una comunidad. ¿y dónde la gente te puede encontrar? Redes sociales para que te puedan seguir Rodrigo E. y Caza con Z G. Esas son mis redes en todas las en todas las redes. redes. LinkedIn, Exacto. Instagram, X, Exacto. Rodrigo E. y TikTok. Caza G. Brutal. Y bueno, unas últimas palabras o reflexión final sobre lo que depara el futuro para ti en cuanto a cripto y blockchain. Bueno, mira, creo que a partir de ahora de las decisiones que se están tomando en el país del mundo libre, o sea, en Estados Unidos, va a haber una adopción masiva de lo que va a ser la tecnología, se van a descubrir nuevos proyectos. El mercado cripto debe tener una corrección, por lo tanto, las personas deben entender que es un proceso normal el que el precio de Bitcoin baje, disminuya, Es parte y del ciclo del es mercado parte, que sí, va alineado al halving. pero eso significa que a su vez el mercado va o va a permitir que las personas encuentren nuevas soluciones que den respuesta a necesidades existentes. Así que entender de qué va el mercado, que el mercado va a seguir evolucionando, que van a haber nuevos retos, la computación cuántica es uno de ellos, pero eso significa que a mayor reto también mayor aprendizaje. Claro. Bueno, Rodri, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido un gusto escuchar las historias de toda la trayectoria que has tenido en Panamá. De mi parte puedo decir que yo que tengo la mitad del tiempo que tienes tú en el ecosistema, siempre has sido una referencia en el ecosistema de Panamá y personalmente te puedo decir que he aprendido muchísimo de ti, sigo aprendiendo porque tienes muchísimo conocimiento y qué bueno que tengas la disposición de poder aportarlo. Así que gracias por el tiempo, A la orden. por poder compartir tus cuentos. Y bueno, si te gustó esta historia, compártela. Y Rodri, antes de irme, si tuvieras que invitar a alguien para que estuviera aquí y nos contara sus cuentos de la cripto, ¿a quién Yo invitarías? digo que a mis referentes, a los Hilarsky. Ok, vamos a apuntar ahí a hablar con Anabel. Voy a hablar con Anabel para que sea español, porque si me voy con Randy, yo tengo que meterme en Open English fuerte ahí. Pero bueno, excelente. Gracias, Rodri. Bueno, ya sabes, si te gustó la historia, compártela con tus amigos, síguenos en las redes sociales, YouTube, Spotify, Apple Podcast, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.